La palabra para hoy es Romanos capítulo 10, versículo desde el 8 hasta el 17, y el título de la prédica es Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a leer todos desde el versículo 18. Desde el versículo 8 dice, es el 8 hasta el 18. 8 hasta el 17, perdón. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Amén. Nosotros estamos viendo la palabra que salva, estamos tomando todos los días del Señor hablando acerca de la salvación. Hemos hablado porque el testimonio que nos salva, que es el Juan Bautista, el testimonio que salva, que es el testimonio de Jesús, el bautismo que salva, que es el bautismo en Jesús, el bautismo que hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de Jesús. Entonces, cuando estamos llegando acá que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿para qué es que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús? Porque vimos que ese bautizarse en el nombre de Jesús es para salvación, porque en Marcos está diciendo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero que él también mandaba bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y veíamos que el bautismo parece que fueran tres, pero es uno porque se está bautizando en el nombre de Jesús. Así que dice la Escritura y nos ayuda que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es que esta porción de la Escritura no solamente la está diciendo el apóstol Pablo aquí a los romanos, ya lo estaba diciendo Joel en el capítulo 2, versículo 28. Él está tomando esta escritura del Antiguo Testamento. La palabra invocar en el Nuevo Testamento es como gritar, como hablar duro, como llamar fuertemente, ¿sí? como gritar, ¿sí? Dice, y después de esto, versículo 28, Joel capítulo 2, versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual habrá llamado. Es que ya lo estaba anunciando, lo que pasa es que aquí no conocía el nombre de Dios, solamente estaba diciendo que cualquiera que clamara el nombre de Jehová. Si usted tiene una Biblia de versión nueva, está viendo que ahí dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Como que el nombre de Jehová no está, sino que lo está diciendo en griego. En los idiomas originales aparece como Jehová, en los idiomas, en la traducción griega para nosotros es el Señor. También así cuando está diciendo el que invocare el nombre del Señor, aquí en Joel, está diciendo el que grite, el que hable, ¿sí? El que pronuncie, el que llame con... Entonces decía, Jehová, Jehová, ¿sí? Señor, Señor, con grito, con fuerza, con poder, con potencia. En el Nuevo Testamento
en griego está diciendo que llamar por su nombre en voz alta. Llamar por su nombre en voz alta. Entonces, aquel que invocare el nombre del Señor en voz alta será salvo. Porque es que hay personas que no les sale de su espíritu, de su interior, Jesús, Jesús. Entonces, parece que no tienen la fe que está pidiendo la Biblia. La fe que la Biblia nos anuncia, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta último momento, la persona debería clamar el nombre de Jesús. Mire que Esteban, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, cuando Pablo, el apóstol, estaba diciéndole que él perseguía a la iglesia, ¿no? Porque clamaban el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 7, voy a leer solamente el último pedacito. Desde el 51, ¿sí? Esteban estaba diciendo: duros de servirse, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras que él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Imagínate ese testimonio tan poderoso, porque lo están matando a Esteban. ¿Por qué están matando a Esteban? Porque está diciendo que Jesús es el Señor. Está reconociendo que Jesús había dicho que al tercer día resucitará de los muertos y que luego verá mi gloria. Entonces, después que Jesús murió, en Hechos capítulo 2, versículo 21, cuando hizo el primer discurso Pedro, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando de lo que dijo Joel, ¿no? Joel estaba cumpliendo. O sea, cuando Pedro hizo la primera predicación, que el Señor le dijo a Pedro que tú tienes las llaves del reino de los cielos. O sea, él es el primero que hace la predicación en el Nuevo Testamento, porque vuelvo y digo, en el Antiguo Testamento se conocía a Dios como el Señor. En el Nuevo Testamento comprendemos que el Señor es Jesús, y que cualquiera que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Entonces el primer discurso de Pedro fue anunciando que Él es el Señor, que Él también es de quien habló el profeta Joel. O sea, lo que dice el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, también lo está diciendo el apóstol Pedro en su primer discurso. En el versículo 14 del capítulo 2, de hecho, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel: en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y sangre abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es que en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está buscando los que mataron a Jesús? La muerte de nuestro Señor no fue una muerte como accidental,
sino que fue una muerte preparada desde el Antiguo Testamento, porque ya nos decía que iba a morir como un cordero inocente. Isaías 53 lo dice, Salmo 22 también dice. Por eso les está diciendo Esteban, duros de corazón, incircuncisos, porque ustedes no escuchan lo que dicen las profecías y lo que decían los salmos, lo que decía todo esto. Ustedes están desobedeciendo al Espíritu Santo, porque era necesario que Cristo padeciera estas cosas, pero que entrara también en su gloria y resucitara al tercer día, pero que se levantara se predicara en su nombre el perdón de los pecados. Entonces, cuando ellos escuchaban hablar todo esto después de la confirmación de la llegada del Espíritu Santo, en la primera predicación, fue cuando Pedro les dijo, entonces, ¿qué haremos? Porque ustedes han sido matadores de nuestro Señor. Entonces él dijo, pues sepa, dice versículo 38 del capítulo 2, después que recibió los primeros que entraron a la iglesia, los primeros creyentes, a los primeros que se les dio testimonio que Jesús es el Señor, que fueron llenos del Espíritu Santo por haber escuchado que Jesús es el Señor, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando mataron a nuestro Señor, lo que querían era borrar ese nombre, como que nunca se acuerden de Jesús, y mucho menos vayan a creer que Él es el Señor, o sea, que Él es Jehová, porque en el Antiguo Testamento, en hebreo, el Señor quiere decir Jehová. Pero en Filipenses capítulo 2, lo hemos leído muchas veces, que decimos que que Dios Padre le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Versículo 9, capítulo 2 de Filipenses. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia y mataba a todos los que creyesen en el Señor Jesús, a todos los que invocaran el nombre del Señor Jesús? ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia? Era que estaban queriendo que la muerte en la cruz era muerte para que se olviden de ese hombre, para que no blasfemen al nombre de Dios, porque es una ofensa decir que Dios tiene un hijo y que su nombre es Jesús. Pero Dios le hizo justicia a Jesucristo nuestro Señor, lo levantó de los muertos. Y entonces ellos, como no lo habían visto muerto, no lo habían visto resucitado, pero sí lo habían visto los discípulos, que fue lo que vimos la semana pasada, cuando Él se les apareció solamente a ellos, a los que habían estado con Él, porque yo siempre dije, bueno, pero el Señor, ¿por qué no se apareció delante de todo el mundo? ¿Por qué no fueron de Pilato? Y dijo, bueno, mira, sí. Pero es que ellos no creían, al Señor no le interesaba, sino que lo que le interesaba era darle esperanza a los que creían en Él, a los que creyeron en su nombre, sobre los que dijo, sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es muy diferente los que, a ver, digan a ver si usted eso no es, mira a ver si usted eso no es, a ver, ¿será que sí eso no es? Pues eso fue lo que pasó en Primera de Reyes capítulo 20. Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 18. Lo que está pasando en ese momento en el Nuevo Testamento, viéndolo en el Antiguo Testamento, pues también uno se da cuenta que, esto dice en Primera de Reyes, también aconteció en los tiempos de los profetas que le está diciendo Esteban al morir, ¿a cuántos de los profetas no han matado? Porque ustedes son duros de corazón, incircuncisos, duros de servicio, incircuncisos de corazón. Entonces, en el capítulo 18, en el versículo 20, vamos a leerlo todo, porque ustedes muchos ya saben esta historia, pero es muy importante entender qué es invocar el nombre. Invocar el nombre. La palabra invocar también se usa para invocar cualquier espíritu. Usted sabe que muchas personas cuando hablan sentado a la ouija, invocan el espíritu de cualquier persona. O sea, que invocar es llamar. Yo recuerdo cuando estaba muy niño que hacían eso de tabla ouija y decían poner una cartulina con todo el abecedario y números, una cantidad de cosas ahí. Bien. Y entonces decían como, llamamos al espíritu de fulano, llamamos al espíritu de sutano. Y eso hacía que vinieran todos estos demonios y entraban a la gente. O sea que invocar es llamar a algo espiritual, haciendo como una especie como de ritual, ¿sí? Si se quiere decir así, para invocar un espíritu. Invocar es como tener un contacto, atraer o llamar la atención de alguien que está en el mundo espiritual.
ya sea para que me haga una brujería, ya sea para que de pronto me haga un favor, ya sea para que haga algo malo. Pero invocar el nombre del Señor es muy diferente, porque el que invoca el nombre del Señor será salvo, mientras que otros invocan a otros dioses. Entonces, cuando yo veo hoy día en el Nuevo Testamento que la gente dice, ay, Dios mío, yo recuerdo esta parte de acá. Yo recuerdo cuando Elías, que es el profeta que dijo que vendría antes que venía el día grande, ¿sí? Que lo dijo en Malaquías, que vendrá alguien con el espíritu de Elías. Y le preguntaban a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Decían, no lo soy. Sin embargo, Jesús dijo, él es aquel Elías que había de venir. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Elías es el que hace volver el corazón para que pronuncien, para que invoquen el nombre de Dios. Yo quisiera tener siempre este espíritu como esa ayuda por el Espíritu Santo de molestar a toda la gente para que invoquen el nombre del Señor Jesús, porque así aprendí yo desde acá, desde Elías, que es el profeta que se manifestó al Señor cuando estaban Moisés y Elías en el monte alto. Aunque el máximo profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista, porque lo presentó, el que consideran los judíos como el máximo profeta es Elías. Por esto, imagínate lo que les pasó. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Al acercarse a Elías y a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre vuestros pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es que estaba muy indignado Elías, porque ya habían matado a todos los profetas, y acá había hecho que se levantaran profetas de Baal, o sea, de un dios. Entonces, si Baal es Dios, entonces pues sigan a Baal Dios, pero si Jehová es Dios, pues sigan a Jehová. Pero entonces hagamos lo siguiente. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Por eso digo, cuando la gente dice, ay, Dios mío, no, yo pienso en esto. Invocan el nombre de sus dioses. Uno dice, ay, Virgen Santísima. Otro dice, ay, Virgen del Agarradero. Otros, ay, Santa Pacha, ay, fulanito, o el nombre del abuelito, o el nombre del que sea. Son espíritus, como que se invocan espíritus, se pueden llamar como en la tabla Ouija. Dioses quiere decir espíritu. Invocar un espíritu es como invocar otro Dios. ¿Me comprenden? O sea, cuando una persona hace tabla Ouija, invocamos el nombre de Carlitos que murió y para que venga y nos hable, que venga del más allá, están invocando un espíritu, o sea, un Dios, ¿me comprenden? Porque cada espíritu es como Dios. Hay 3 tipos de seres espirituales: Dios, los ángeles y los hombres. Son tres. Los hombres son espíritu, somos espíritu con carne. No es que seamos carne también con espíritu, sino que lo digo yo siempre, somos espíritu con carne, porque es más importante nuestro espíritu que la carne, así lo dijo el Señor. Entonces, cuando ellos llamaban a sus dioses y los invocaron el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, porque todo el pueblo estaba ahí. Bien dicho, sí, hagámosle. Bueno, si es este, y si no, porque obviamente Acab estaba pues con todos 450 profetas y solamente quedaba Elías. Y Elías pues estaba con ese dolor en su corazón. De, oiga, ¿cómo así que mataban a todos los profetas que no creen ya en el nombre de nuestro Dios, de Jehová, del Señor? Lo que pasa es que hasta aquí no se había revelado el nombre de Dios, sino que el nombre del Señor, cuando dice Jehová, quiere decir él es el Señor, el dueño, soy el que soy, pero no se había revelado su nombre. Bien dicho, dijo todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz
ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos y diciendo: gritad ahora en voz alta. Gritad, ¿sí? Gritad, porque clamad es gritad, invocad. Grita, es que ustedes no están gritando, no están invocando bien. Griten más duro, sí, griten en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez se duerme y ahí hay que despertarle. ¿Cómo se burlaba, no? Él sabía que no había otros dioses, que ellos no podían hacer nada de eso. Lo sabía Elías. Como yo sé cuando dicen: Dios mío, mi Diosito, y yo: ¿por qué no sería más fácil si invoca el nombre del Señor Jesús? Jesús, Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Y otros clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Así es como yo veo una iglesia donde no se habla el nombre de Jesús. Una iglesia que no clama el nombre de Jesús, una iglesia que no habla de Jesucristo, es un altar en ruinas. Donde usted va a una iglesia y dice: Diosito y mi Diosito, y Dios, y Dios, y Dios. Digo: pero entonces está en ruinas. ¿Que no conocen el nombre que es sobre todo nombre? Que el nombre de Jesús es el nombre más grandioso, es el nombre donde Dios depositó su gloria y se la dio al Hijo. Entonces yo vengo como con ese corazón de Elías. Vamos a poner a ver si es que allá les va a responder a usted el Señor Jesús diciéndole: Dios mío, o va a clamar a nosotros diciendo: Jesús. Voy a dar aquí un testimonio. Este viernes, los que vieron la reflexión, el jueves por la tarde me llamó una hermana que vive en Estados Unidos, vive en unos campos de trigo, y entonces me llamó y me escribió. Yo tenía el celular, a veces no lo tengo, menos mal, por las cosas del Señor. Y entonces el juez ya me escribió: por favor, oren por mí, nos toca salir corriendo, va a quemarse, se va a quemar la casa y nos dijeron que tenemos que salir corriendo. Por favor, ayúdame a orar. Pues yo, ¿qué hice? Yo dije: sí, claro, ya, pero corran, no se pongan ahí a esperar. Y yo comencé a orar desde aquí: Jesús, Jesús, Jesús. Yo sabiendo que estoy en Jesús y que puedo llegar a Él: Jesús, ayúdalos, por favor, ayúdalos a escapar, ayúdalos que el fuego no alcance a llegar sino hasta sus linderos. Porque el profeta les decía que consuma el fuego, pero yo diciendo que el fuego solamente llegue hasta acá, que el fuego solamente para que haga testimonio que tú guardas a los cristianos, a los que temen a tu nombre, a los que invocan tu nombre. Y entonces yo estaba aquí, estaba en la terraza orando: Jesús, ayúdalos, ayúdalos, Señor Jesús, envía ángeles, que no dejen que lleguen las llamas hasta allá, que lleguen hasta los linderos, que sea un testimonio grandioso. Pues sí, así fue exactamente. Me mandó las fotos y el fuego llegó únicamente hasta la cerca. Esto era increíble. Yo decía, mientras yo oraba, yo veía como que llegar hasta los linderos. Yo sabía que ya había en el campo, pero no sabía si había muchos árboles o que yo tenía preocupación. Entonces decía que el fuego no vaya a caer porque las casas allá son hechas de madera. Una chispa de madera, de fuego, pues se consume todo. Señor, que no sufra ninguna pérdida, por favor, ninguna pérdida. Tenía una plantica de auyama y hasta ahí no alcanzó a tocar la planta de auyama. Tenía un árbol de almendro, de ciruelo, y ahí que no lo tocó el fuego. Pero yo estaba clamando: Jesús, ayúdalos, Jesús, ayúdalos. Es un testimonio pequeño, pero que tenemos, yo les decía, que tenemos que tener testimonio. Yo también ahorita estaba orando por mi salud: Señor, ayúdame, ayúdame. Ya no tengo nada. Señor, tengo un dolor anoche muy fuerte, casi no puedo dormir. Y ayúdame, Señor, ayúdame, envía tu poder. Y yo sé dónde estoy llorando, yo sé a quién estoy invocando. Jesús, tú eres mi sanador. Jesús, tú eres mi salvador. Tú eres mi salvador y mi sanador. Jesús, llévate, tú llevaste todos los dolores. Y comencé el culto y se me quitó todo. Yo estoy muy feliz, porque yo sé que cualquiera que invocare su nombre no será avergonzado. Sin embargo, pasan cosas raras, que eso quiero que hablemos hoy. Estoy en el capítulo versículo 30, donde dice que el altar de Jehová estaba arruinado. Un templo arruinado es un templo pobre en espíritu, pobre, ¿sí? Dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar
en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedla otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, se ha manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme para que conozcan que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Señor, Jehová es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Pero se nos está diciendo en el Nuevo Testamento que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero es la misma retórica que estamos viendo hoy en día, que ha matado a todos los profetas, que son muy poquitos los que verdaderamente quieren clamar su nombre, los que quieren decir: Jesús, ayúdame. Mire, yo participé en una iglesia donde estuve 8 años y les decía: vamos a orar y todo el mundo clame 3 veces el nombre de Jesús, ¿no? Jesús, Jesús, Jesús. Entonces se vuelve como una costumbre, y está bien que enseñen a proclamar el nombre de Jesús. Yo, de hecho, me acuesto, ustedes no saben, diciendo, yo cuando me pongo la cabeza en la mano: Jesús, 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 me quedo dormir diciendo Jesús, y me levanto, me despierto: Jesús, Jesús, Jesús. A veces digo: Jesús te amo, ¿sí? Es mi dormir. Y a veces entonces surge la palabra por la reflexión y todo. Pero pienso que cuando uno no tiene impedimento para poder pensar en el nombre que nos ha sido dado, entonces en el momento de la angustia me invocará y yo le responderé. Ahí estaba el angustiado. Mire lo que dice el Salmo 91. Salmo 91, versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Ha conocido mi nombre. Es que nos dio a conocer su nombre, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La gente no está entendiendo que está hablando que nos dio al Hijo que trajo ese nombre. Ahorita lo leemos. Que conoció mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por eso el capítulo 8 de los Salmos también está diciendo que ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Que lo coronaste de gloria y de honra. Es que ¿qué somos nosotros? Nos hizo un poco más pequeño que los ángeles. Es más, el Proverbio capítulo 30, que también yo quiero que veamos hoy. Capítulo 30, Proverbios capítulo 30, versículo 2. Ciertamente más rudo soy. Capítulo 30 de Proverbios, versículo 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Nosotros no lo sabemos ya. Jesús es su nombre. Mira, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Porque viene una persecución. Usted sabe cómo está ahorita Nicaragua, nomás comenzando. Cómo están persiguiendo la iglesia, inclusive la católica, la cristiana, todas las iglesias que están invocando el nombre del Señor. Esos son primeras gotas de un fuerte aguacero. Capítulo 3 de Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él, ¿cómo? ¿Cómo es salvo por él?
Estamos leyéndolo en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, todo aquel que invocar en nombre del Señor será salvo, y que no va a dejar avergonzado a ninguno que crea en su nombre. Entonces lo envió para que sea salvo. Uno, claro, uno lo ve como si estuviera en la cruz, pero está diciendo es que nosotros nos dio a su Hijo, porque lo que hizo en la cruz, el derramamiento de su sangre, fue que un justo pagó por los injustos, pero Dios lo resucitó y le dio un nombre que sobre todo nombre. ¿Para qué? Dice, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que no crea la cruz, ¿sí? No es que no crea la muerte y resurrección, es que no crees en el nombre. Porque cuando usted está invocando y clamando, usted no, yo le entiendo a la gente que dice, Dios mío, Diosito, ayúdame, Dios mío, que lindo como acercarse más con esa palabra Diosito. Pero yo digo, ¿por qué no bien levanta un altar y clama, Jesús, ayúdame? No que sea como una repetición por repetirlo, porque Él dijo que ustedes por su repetición no van a ser escuchados, sino que cerrada la puerta, esté en secreto con el Padre Dios, y entre en secreto, estando en secreto usted se encierra y hable con Él. Hable con Él. Estamos hasta cantándolo. Que es que nosotros estamos así porque nos llevamos todo en oración. Cuando usted tiene algún problema, de lo que sea, usted puede contar con Él porque Él es su Salvador. Él lo escucha. Jesús resucitó de los muertos. Pero si usted dice solamente Dios mío, entonces no se sabe. Hay muchas personas que invocan a dioses. Hay muchas personas que uno cree. Nosotros por lo menos entendemos en Salmo 102, 102. Versículo 1 y 2. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. O sea, cuando invocas su nombre, sí. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate y respóndeme en el día que te invocare. ¿Qué más quisiera uno que Dios verdaderamente le respondiera? Hay muchos que creen en Dios, claro. Mire, cuando estábamos predicando en Hechos capítulo 19, ¿se acuerdan que ya lo hemos visto varias veces, pero vamos a avanzar en la lectura? Cuando Pablo encontró a los que no creían, a los que no habían sido bautizados en el nombre de Jesús y no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les dijo, entonces ¿en qué pues fuiste bautizados? Versículo 3. Porque les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Dijo, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados todos en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por el espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y los enfermos se iban a ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, piense usted en el tiempo de acá, profetas falsos, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre
de quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron en aquella casa desnudos y heridos. Y eso sí fue notorio. Porque es que, ¿cómo van? Ay, voy a predicar. Repita Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Diga Jesús 5 veces. Jesús, Jesús. Esto es. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para que otros escuchen la palabra y sean salvos. Hay que predicar. Entonces dice que cualquiera que en él creyera no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es Dios con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo invocarán aquel que no han creído? ¿Cómo va a decir Jesús, Jesús si todavía no creen en Jesús? No puede invocar porque pensando en Jesús pensará que es el carnicero, que tengo un amigo que también se llama Jesús, hasta el perro le pusieron Jesús. Entonces son de muchos dioses. Y ellos están diciendo, os conjuro por este Jesús que predica Pablo. Ellos no conocían quién era Jesús. Pero ¿cómo lo invocarán? ¿Cómo invocarán Jesús? Si la gente le da vergüenza y los altares están en ruinas. Si ya no se conoce el nombre, porque lo que estaban buscando desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo es ocultar ese nombre, que no se ha conocido, que no se ha predicado. Pablo perseguía a la iglesia que creía que Jesús era el Señor. Hasta guardó la ropa de los que apedreaban a Esteban, hasta que el Señor se le apareció y le dijo, ¿qué tienes conmigo? Entonces cuando lo vio dijo, ¿qué quiere, Señor, que haga? Dijo, voy a hacer que usted sepa qué tan difícil es padecer por causa de mi nombre, por causa del nombre. Y Pablo, después que recibió la visión, le fueron quitados de sus ojos de la ley que le había enceguecido los ojos, pues ya Pablo el apóstol pudo salir con todo de nuevo a predicar. Y por eso es que casi tenemos todo el Nuevo Testamento, porque él conocía el Antiguo Testamento cómo se va a invocar el nombre del Señor, que el nombre del Señor es Jesús. Por eso a la iglesia de Corinto, Primera de Corintios, comienza diciendo eso, y yo por eso hoy les envié el saludo a partir de aquí. Porque él está escribiendo a la iglesia en Corinto, pero yo le estoy hablando a la iglesia que está en todo el mundo. Y por eso dije, yo hubiera hecho el pastor Danilo, ¿sí? El pastor Danilo, llamado a ser de Jesucristo por voluntad de Dios y mi familia, a la iglesia de Dios que está en todo el mundo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos, en cualquier lugar donde invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por eso envié este saludo hoy, porque es que uno debe decirle gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque ustedes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso fui yo enviado, para que no se les borre a ustedes, para afirmar, para hacer volver el corazón de los que no se les olvida decir Jesús. Yo aquí este pastor sí es cansón, cada rato que diga Jesús, que diga el nombre del Señor. Acúsenme ante el Señor bastante cuando ustedes vayan ante Él, pero que nunca se les olvide que no es porque diga mi Diosito. Yo entiendo el corazón que quieren para decir mi Diosito que yo amo, pero yo prefiero que le digan Señor Jesús, porque se está declarando que Él es el Señor que puede hacer algo por usted. Entonces, en griego, cuando está hablando usted, que invocar el nombre del Señor será salvo, es el que grita en voz alta el nombre de Jesús será salvo. Tomando el Antiguo Testamento, cuando se gritaba Jehová, Señor, 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 no decían Dios, sino Señor, Señor. Al decir Jehová, Jehová, no escondas de mí tu rostro cuando te invoque, no, yo te invocaré y tú me responderás. Dios, yo estaré con él en la angustia. Salmo 145. Salmo, tienen bastante tarea. Yo no voy a hacer la reflexión, esta vez las van a hacer ustedes mismos. Entonces apunten todas las citas bíblicas. Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No que digan Dios mío, Señor, sino de veras, sin mentiras, sin engaño. Mire, yo les voy a dar un consejo y yo quiero que, no sé si será un consejo o no sé si será que los estoy exhortando. Cuando ustedes estén orando, no duden de lo que está orando. Usted puede decir Señor Jesús, pero usted no puede dudar de lo que está diciéndole a Él, que es Señor y que le está dando su nombre.
solamente diga Señor Jesús, porque yo creo que tú eres el Señor. Porque cuando resucitó a los muertos dijo, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y nosotros estamos haciendo discípulos para que invoquen el nombre del Señor Jesús. Yo entiendo que nosotros decimos Dios mío, claro, Dios y Dios el Padre, sí. Pero cuando usted ore, tome el atajo. Es más fácil llegar más rápidamente y conseguir la respuesta cuando usted dice Señor Jesús, estando bautizado en su nombre. Cuando el Salmo 91 está diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas me cubrirás, debajo de tus alas estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día es tuya. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Por cuanto he puesto a Jehová que es mi esperanza, el Altísimo por habitación, no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de mí, que me guarden en todos los caminos. Sobre león y el aspi pisaré, hollaré al cachorro del león y el dragón, por cuanto he puesto mi confianza en él, por cuanto he conocido su nombre. Entonces cuando llega el momento que dice, por cuanto ha confiado, ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. ¿Pero por qué? Porque habita al abrigo del Altísimo. Cuando usted esté orando, diciendo Jesús, recuerde que usted está al abrigo del Altísimo. Usted se bautizó en el nombre del Altísimo, en el nombre de Jesús, que es nombre de Dios, el Señor. Dele el valor. Si usted le dan un billete de 1,000 pesos, yo entiendo, pero si le dan un billete de 50,000, ¿para qué lo mira como si fuera de 1,000 pesos? Sería como estudiar el altar en ruinas. Levante el altar, quiere decir levante su corazón, clame el nombre de Jesús, entendiendo que usted está habitando al abrigo del Altísimo, y que así como es el Salmo 91, entonces dice, me invocará y yo le responderé, por cuanto ha conocido mi nombre, yo también le libraré. Con él estaré yo en la angustia. Es que está diciendo que estoy cercano. ¿Cómo es que está cercano? Pues precisamente ahí está diciendo el Salmo, ¿cierto? Que cercano está a él, por el nombre, porque lo invoca. Pero ¿qué dijo Jesús cuando despidió a los discípulos, cuando los bautizó, cuando les dio ordenanza de bautizar? Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque cercano está. A los que invocan el nombre, cercano está. A los que han conocido mi nombre me invocarán y yo responderé. Y cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. En el momento de su muerte, porque todos vamos a morir, la vida es solamente una carrera que tiene partida. ¿Usted sabe cuándo es la partida? Si usted es una partida de nacimiento. El resto, no busque la meta llegar rápido. La meta va a llegar, ¿cierto? Vamos todos a llegar a la meta de la muerte, pero nosotros vamos a dormir. Sin embargo, en el camino es donde nosotros encontramos en nuestro camino a Jesús. Encontramos que Jesús es Dios, encontramos que estábamos perdidos, que cada uno hacía lo que quería, pero nos dimos cuenta que el Padre Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros, y el angustiado y afligido no abrió su boca, sino que fue llevado como un cordero al matadero, para que fuera el Padre Dios quien le hiciera justicia, y para que nosotros en su justicia recibiéramos justicia de Dios, porque los que nos bautizamos en su nombre somos bautizados en su muerte para también ser bautizados en su resurrección. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, a quien Dios le hizo justicia, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque no es que invoque usted el nombre de Jesús, Jesús, como esto que están, es conjuro por el nombre de Jesús, sino tenga la fe, que es el testimonio. Dice que no pueden invocar ese nombre porque no les han predicado, no han creído porque no les han predicado, porque no han oído, porque no hay quien predique. Pero que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la llegada de esa persona a mi vida. Cuando pude escuchar el evangelio, cuando iba por mi camino pensando que únicamente la muerte me esperaba, y comprar mi casa y mi lote y tener mi familia y mis hijos, y resulta que en medio del camino encontré a alguien que me dijo que hay vida eterna.
que solamente tengo que creer que Jesús es el Cristo, es el Señor. Y que luego yo, creyendo que Él llevó mi pecado en la cruz del Calvario, que Él me hizo libre de la ley, que Él es mi Salvador, que también es mi sanador, que también es mi proveedor, que también es todo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿cómo dice usted? Dios mío, mi proveedor, Dios mío, mi sanador, Jesús, mi sanador. Es que usted vio que sanó. Jesús es el que me salvó, Jesús es el que me dio vida, Jesús es el que me llenó, Jesús es el que me da entendimiento. Jesús es el camino corto para llegar al reino de los cielos. Jesús es el nombre de Dios, y si usted fue bautizado en ese nombre, usted habita al abrigo del Altísimo. Me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Porque hasta último momento usted no va a ser avergonzado, porque usted no va a clamar en el momento de su muerte. Puede ser que muera en lo que quiera. No quiere decir que porque usted es un creyente o pastor o no va a morir. De cualquier cosa, estamos en guerra. Y en guerra mueren con cuchillo, con espada, con lo que sea. Hay mil maneras de morir. Pero ¿qué es lo que nos llegará a nosotros? ¿Qué es lo que nos llegará a nosotros? La muerte eterna. ¿Qué es lo que nos llegará a nosotros? El infierno. Porque somos salvos. Porque usted cuando va a dormir está como estaban diciendo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y duerma feliz invocando Jesús, Jesús. Por eso digo, cuando usted se acuéstese a dormir diciendo Jesús, Jesús, Jesús. Porque así debe ser su muerte, para que cuando sea su resurrección y usted esté cara a cara, Jesús, Jesús, Jesús. Lo mismo, yo siempre oré en el nombre de Jesús, yo siempre aquí en tu nombre, siempre. No dude de tu nombre, no dude que tú estás vivo. Él no es mi sirviente para responderme todo lo que yo le pido, pero sí escucha mi voz, porque estoy habitando al abrigo del Altísimo. Es muy diferente que las personas que dicen que yo creo, pero ni siquiera se han bautizado. Y no se han bautizado porque no entienden qué es el bautismo, que hay que bautizarse en el nombre de Jesús para morir con Él y comenzar una vida nueva en Él, en el Altísimo, para que tú lo invoques diciendo: Jesús, Señor mío, mi Salvador, estoy en este momento, te desprecian mis amigos, tengo problemas, ayúdame, Señor Jesús. Tú estuviste en esta tierra, conoce las debilidades de uno como hombre. No es que mi espíritu se pierda, no es que yo caiga en tentación, ayúdame. Jesús, ayúdame. También puede decir: Jesús, Señor mío y Dios mío. Claro. Señor mío y Dios mío, Jesús, ayúdame. Sí, claro. Pero si solamente dice Diosito, mi Diosito, mi Dios, entonces yo no sé si está hablando como los altares de Baal. Digo, por mi amor que tengo por ustedes, porque yo entiendo el amor que Dios tiene por su nombre, porque Él ama su nombre, y porque Él no quiere que usted se avergüence. Más bien que si lo han de matar porque dijo Jesús, pues más rápido llega al grado. Ojalá sea con una gran corona de oro. Pero nunca se olvide de su nombre, de invocar su nombre, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No quiere decir que no muera, no quiere decir que no se enferma, no quiere decir que no tenga problemas. Es que ahora tiene en los cielos a uno que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, al cual usted puede invocar y Él le responderá, y contigo estará en la angustia, estará cercano, porque dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de su vida, de su carne, hasta ahí lo voy a acompañar. En el lecho de su muerte usted no va a morir, usted va a dormir, va a estar en mis brazos. Entonces cuando se va a dormir siempre: Jesús, perdóname toda mi maldad, todo mi pecado, pero Jesús, que nunca me olvide de tu nombre. Jesús, Señor Jesús. Y ore en el Altísimo. Ore al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, para que su oración tenga la respuesta. Amén. Bueno, vamos a cantar. Todas las canciones se nos sirven para cantar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos tu nombre, que es el nombre sobre todo nombre, es el nombre que nosotros no nos avergonzamos, sino antes todo lo contrario, santificamos y glorificamos. Te damos gracias porque tú siempre respondes nuestra oración, sea para sí o sea para no, pero siempre tú inclinas tu oído, Señor, al justo. Gracias por habernos permitido conocer tu nombre en este mundo, mientras transitábamos por este mundo de la carne, antes que llegáramos a la meta del final de los tiempos de la carne. Palpando, nosotros llegamos a encontrarte, Señor, y pudimos confesar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón: que Jesús es tu santo Hijo, que tú lo constituiste como Señor del cielo y de la tierra. Y nosotros hemos creído que el Padre Dios resucitó a nuestro Señor para hacerle justicia, y también nos hará justicia a todos los que hemos sido bautizados en su nombre,
y que ahora en cualquier parte del mundo invocan tu nombre. Bendícenos y llénanos por favor de la esperanza y el gloriarnos de la gloria que hay en ti, Señor. Que nos gloriemos en la esperanza de tu gloria para siempre. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los que invocan el nombre del Señor Jesús en todo el mundo para siempre. Amén.